Pues gracias a ti. De todas formas tenías todavía cierto margen, pero bueno, se agradece. Bien, vamos a acabar la sesión matutina, aunque luego dedicaremos un cierto tiempo al debate. Supongo que también incluso se podrán retomar las cuestiones de la primera hora de la mañana. Y le vamos a dar la palabra a Imanol Vitores, que es becario del programa de formación de investigadores del Gobierno vasco. Está por fin a punto ya de defender su tesis doctoral. Lo digo por fin por él, más que nada, que supongo que estará deseando. Y bueno, que básicamente lleva ya varios años investigando sobre la fiscalidad en Vizcaya, que creo que todas sus aportaciones son, la verdad, novedosas, porque más allá de lo que ya se conocía, pues está aportando nuevos puntos de vista y nueva documentación que en algunos casos no se conocía. Sin más dilación, le voy a ceder la palabra. Pues nos va a hablar sobre el nacimiento y desarrollo de las haciendas municipales en la Vizcaya de los siglos XIII al XVI. Vale. Gracias, Álvaro, por la presentación. No sé si se oye bien. Bien. Bueno, pues como bien ha dicho Álvaro, bueno, mi tema de investigación de mi tesis doctoral es el tema del señorío de Vizcaya, el poder y la fiscalidad de la sociedad del señorío de Vizcaya. Bueno, un territorio que, bueno, pues visto desde una óptica cuantitativa, ¿no? De un marco general, un poco de las rentas de la Real Hacienda, pues parece que no, porque no tiene una trascendencia, una importancia quizá muy significativa, ¿no? Cuando, por otro lado, pues sabemos que el movimiento comercial, el papel estratégico jugado en el señorío, en ese eje comercial de la lana castellana, pues bastante trascendente. Bien, por recordar brevemente un poco la trayectoria del territorio, a grandes rasgos decir que Vizcaya pues, fue un señorío de carácter jurisdiccional que contó con un sistema hacendístico propio, incorporado a los cuadros de la Real Hacienda con la llegada de los Trastámara, ¿no? Tras la extinción del linaje de Haro, es el que será el futuro Juan I quien accede a la titularidad del señorío para incorporarlo definitivamente ya a los dominios de la corona. Bien, continuidad, por tanto, de una especificidad en el orden hacendístico, desde mi punto de vista, que ya habían apuntado también otros autores, que se traduce sin duda en la creación de una tesorería específica propia, con la peculiaridad de que pues, bueno, la gestión de las rentas más importantes de esta tesorería va a ser cedida a particulares de beneficiarios o titulares de mercedes, oficios y juros de diversa índole. Bien, frente a esta realidad, bueno, pues me parecía conveniente en la tesis pues, adentrarse en el estudio de la fiscalidad, de las finanzas municipales, bueno, para ver si esta pequeña trascendencia cuantitativa tenía su reflejo también a escala o a nivel local. Y si ello era así, pues bueno, tratar de aportar una serie de conclusiones o una serie de hipótesis explicativas. Bien, bueno, más o menos estas son un poco la relación de rentas ordinarias debidas a la Real Hacienda por los vizcaínos, gestionadas por los tesoreros o por otros particulares, como ya he señalado. Un poco esta es la evolución cuantitativa a lo largo del siglo XV en reales de plata, ¿no? de esa fiscalidad ordinaria. Bien, en este caso me voy a centrar en el estudio de las haciendas municipales, es decir, haciendas municipales en referencia a esas localidades con capacidad jurisdiccional. Esto parece una cosa obvia, pero bueno, tiene su aquel. En este caso me voy a centrar en el estudio de las finanzas y de las haciendas municipales del marco urbano, representado por las villas en el señorío de Vizcaya, y por otra parte esos concejos de carácter rural denominados en la documentación como antiiglesias, que se refiere en este caso a los puntos rojos. Los negros son las villas. Bueno, hacer una pequeña cuestión en lo que se refiere a la documentación. Sí que es cierto que el estudio de la fiscalidad de la hacienda municipal en el marco urbano está obviamente, mucho mejor documentado que en el caso de los concejos de marco rural.
Es decir, es difícil encontrar la documentación, pero si uno la busca, aparece. Y me parece un poco reivindicar de nuevo el papel del archivo de la Real Chancillería de Valladolid como un sitio donde también encontrar cuentas municipales. Es decir, que es un esfuerzo, pero en este caso pues sí que ha reportado beneficios y pues cabría recordarlo. Bueno, me voy a centrar en la exposición un poco, sobre todo en el impacto de esa formación y desarrollo de las haciendas municipales, centrándome en interés sobre todo en el tema del marco urbano y haciendo algunas referencias comparativas de cara a lo que está sucediendo por la misma época en el mundo rural. En decir que la política fundacional de los núcleos urbanos del señorío va a traer consigo la aparición de una incipiente fiscalidad indirecta tendente a agravar fundamentalmente el tráfico comercial que se concentra en las mismas, en los mismos núcleos urbanos. De finales del siglo XIII, la aparición de los prebostes de nombramiento señorial va a ratificar de alguna manera también la progresiva importancia jugada por dichos enclaves como polos de atracción y desarrollo de la actividad económica, en este caso deliberadamente impulsada y favorecida por los señores frente a otros espacios del mundo rural. ¿Cómo se va a hacer esto? A través de las cartas pueblas y sucesivos privilegios, es decir, el mismo procedimiento que vienen utilizando los monarcas en el territorio realengo. En este caso, quizá con la salvedad de que la creación de las villas, al menos desde mediados del siglo XIV, requiere de la sanción por parte de las juntas representativas o juntas locales del territorio. Bien, no obstante, la creación de nuevas y originales células gubernativas vino acompañada de redobladas formas de gasto público que van a requerir, obviamente, de los pertinentes cauces y vías monetarias para su sostenimiento. Bien, si la extensión de los términos jurisdiccionales y las formas o condiciones de poblamiento en suelo urbano van a quedar establecidas por primera vez en esas cartas Puebla, las mismas anotan también algunas de las prerrogativas y vías de financiación que van a acabar conformando, dando forma un poco a la hacienda del municipio. Ingresos que permitieron el sostenimiento de oficiales concejiles, el pago de los impuestos señoriales o la consecución de las primeras obras públicas. Bien, ¿cuáles fueron los hitos más significativos de este proceso, Como consecuencia, quizá esto es interesante, como consecuencia de la pervivencia del fenómeno de las iglesias propias, buena parte de las villas vizcaínas van a recibir en un primer momento, en merced de la integridad o parte de las rentas eclesiásticas debidas a los centros de culto, estuvieran ya erigidas o por erigir. Diezmos, primicias y otras rentas derivadas de la explotación de bienes y tierras anexas a las iglesias van a quedar así bajo la autoridad de los oficiales del concejo, pasando a formar parte del conjunto de ingresos que pronto aparecerán en las fuentes bajo la acción de bienes de propios o propios concejiles. Por otro lado, decir que a tenor de lo reflejado en los privilegios, alcaldes, merinos y escribanos provistos de prerrogativas y competencias judiciales van a contar también en este ámbito con su correspondiente retribución, mientras que algunas de las cartas Puebla constan incluso las asignaciones reservadas al uso y el mantenimiento de la cárcel municipal. Bien, asimismo, con la finalidad de colaborar en los elevados gastos derivados de la erección de las murallas, los señores complementaron en ocasiones estas concesiones con coyunturales exenciones fiscales. Esto es una cuestión bastante conocida. Otra de las notas comunes que subyacen de la lectura de las cartas fundacionales es la referente al uso y explotación de los montes, bosques, pastos y tierras de labor que son cedidas a los municipios. Los textos insisten en la libertad de compraventa de tierras y heredades para los avecindados, instando asimismo a los pobladores a ocupar y poner en explotación los terrenos incultos sitios en la jurisdicción. Bien, con el tiempo, una vez establecida y delimitada la propiedad comunal frente a la particular o privada de los vecinos, el aprovechamiento y la explotación de los términos será convenientemente regularizada por los concejos mediante la inclusión de capítulos específicos en sus ordenanzas municipales. Además de velar por la salud de montes, pastos y bosques, con eso se buscó también tratar de rentabilizar estos recursos mediante su puesta en arrendamiento a través de la creación de contratos de censo. En definitiva, los términos explotables cedidos al municipio van a constituir desde sus inicios uno más de los bienes de propios. Esto es otra forma de financiación de las haciendas municipales.
Ahora bien, quizás si no el primordial, uno de los aspectos más trascendentes desde mi punto de vista, que se deja ver en los privilegios, es sin duda el referente a la concentración del tráfico en las actividades mercantiles de amplios espacios circundantes en estos términos, en estos nuevos términos. La creación de las villas conllevó la reordenación, La creación de las vías conllevó la reordenación de los distintos itinerarios previamente existentes en el señorío mediante el establecimiento de diversas disposiciones que hicieron de estas punto de escala obligada para viajeros, mercaderes y transportistas. En definitiva, una redirección de las rutas y una ordenación de las plazas mercantiles en un territorio de conexión estratégico entre la meseta castellana y los puertos de la cornisa cantábrica. Es decir, una reordenación que estuvo, por supuesto, motivada también por el creciente interés de los señores en imponer y maximizar los ingresos derivados de los impuestos de carácter aduanero. Bien, bueno, ahí hay un texto un poco, alguna de las disposiciones en torno a la reordenación de caminos en la que hacía referencia, en este caso del siglo XIV, referente a la villa de Ermua. Bien, esta posición económica privilegiada va a actuar como fuerza impulsora de cambios y transformaciones en la concepción y organización de las haciendas municipales, haciendo que gravámenes aduaneros en primer lugar e imposiciones sobre el consumo más tarde pasen a convertirse en las formas de ingreso más importantes frente a otro tipo de exacciones. Bueno, hay que decir que esto es un proceso largo que se inicia a finales del XIII y es decir, hasta comienzos del XVI no lo vemos definitivamente acabado y que no estuvo exento, por supuesto, de grandes debates, procesos judiciales y notorios conflictos. Bien, un poco por seguir un poco con esta dinámica, por recordar algunos de los hitos más significativos de este proceso. En el Fuero de Balmaseda, en 1199, se contempla por primera vez la libertad de compra-venta de textiles y ganados para los avecindados, disposición que vemos reproducida también en las fundaciones de Bermeo, 1266, La Nestosa, 1287, Lekeitio, 1325, Ondarroa, 1327. Desde el último tercio del siglo XIV, los señores de Vizcaya concedieron asimismo excepciones expresas sobre las alcabalas regias a determinadas villas de antigua o reciente fundación. Si bien será este un tributo que, a excepción de las localidades de Orduña y Balmaseda, no va a llegar a implantarse en el señorío de Vizcaya. Bien, otras franquicias de carácter aduanero, portazgos y peajes fundamentalmente, van a funcionar asimismo como estímulo dirigido a atraer y asentar el poblamiento de los núcleos urbanos en un primer momento. Bien, ahora bien, las ventajas fiscales sobre el transporte y el consumo van a distar de ser tan beneficiosas para los no avecindados. Las villas pasan a convertirse en itinerarios obligados y exclusivas plazas mercantiles de amplios espacios que en ocasiones van a llegar a extenderse a merindades enteras, pasando a controlar y fiscalizar la actividad económica en estas concentrada. Bien, productores, comerciantes y consumidores de territorios circundantes, ese denominado hinterland, va a quedar así en una relación de dependencia respecto al territorio amurallado, ¿no? Punto de conexión principal en el que vender o adquirir provisiones, vituallas y todo tipo de... Es decir, las vías van a convertirse, como ya lo ha remarcado antes Álvaro en su caso, es decir, abastecimiento, salida de producción del mundo rural. Por otro lado, en el último tercio del siglo XIV y la primera mitad del XV, varios acontecimientos marcan la existencia de significativas transformaciones en la concepción y el funcionamiento de las haciendas municipales, en el sentido de dotarlas de una mayor complejidad y racionalismo. Una paulatina diversificación de las fuentes de renta, donde vamos a ver que van a convivir exacciones de carácter directo, es decir, que en determinado momento van a atender a la riqueza de los contribuyentes, es decir, las acciones de tipo directas van a convivir con tasas aduaneras, multas o los primeros impuestos indirectos sobre el consumo. Bien, otros fenómenos, la aparición del arrendamiento como fórmula o sistema de recaudación, son una serie de hitos que presentan o que dan la sensación de que esa hipótesis de que se está llevando a cabo un raciocinio, un racionamiento de las haciendas municipales. Bien, asimismo, la inclusión de capítulos específicos tendentes a regular la tipología y el funcionamiento de la fiscalidad en los libros de acuerdos y ordenanzas municipales revelan el interés de los concejos por esclarecer y legitimar sus formas de financiación, en definitiva, de oficializar, en cierta manera, la operatividad de su propia maquinaria hacendística.
Bueno, de un modo un poco sutil, ¿no?, muy conciso, ¿no?, las ordenanzas de comienzos del siglo XV de la villa de Durango pues dan muestra un poco en este sentido de la diversidad de ingresos que nutrían sus arcas municipales, reflejando a su vez algunos de los capítulos que a grandes rasgos pues van a conformar el rasgo de su hacienda. Una vez más, la cuestión de las obras públicas, ¿no? Bueno, aquí habla de diversas rentas, haber de peso, el trigo, el vino blanco, heredades, carcelajes, ¿para qué? Para que sean fechas las puentes y calzadas, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a entrar en detalle. La aparición de los gestores del erario municipal, los denominados fieles o bolseros, atribuidos de amplias competencias también en el control del mercado urbano, va a traer consigo la sistematización de la contabilidad, el establecimiento de distintos grupos contribuyentes, la apertura de las subastas y el cierre o concesión de los arrendamientos de rentas, así como el periódico seguimiento de los ingresos y gastos del concejo se lleva a cabo mediante la elaboración de diversos padrones y libros de cuentas de cuya confección se van a cargar estos oficiales. Documentos que posteriormente pues, van a quedar custodiados en el arca o archivo municipal y que en nuestro caso pues, sí que hemos tenido la suerte de que se conserven algunos. Bien, en torno rápidamente quiero tratar un poco el tema de la tipología de ingresos para luego ver una serie de cuadros de forma muy resumida porque hay bastantes cifras y no quiero extenderme en exceso. Bien, sin duda uno de los fenómenos que fortaleció el poder y las posibilidades financieras de las villas radicó en la extensión y diversidad de sus distintos grupos contribuyentes, en la capacidad de obligar al impuesto a una creciente masa de individuos no necesariamente adscritos al vecindario. Al igual que lo hicieron los propios señores, en la ventajosa posición de estas como núcleos de obligado paso y exclusivas plazas de comercio respecto a su territorio circundante va a ser un poco la vía utilizada por los concejos para incrementar esos ingresos. Bien, no sin dificultades, a través de la implantación de tasas aduaneras y excepciones sobre el consumo, las haciendas municipales consiguen multiplicar sus fuentes de renta, haciéndolo además sobre grupos y sectores poblacionales establecidos fuera de sus términos jurisdiccionales, esto es, ampliando su base de contribuyentes. De cara al fisco, en el mercado urbano confluyen, por tanto, dos categorías de individuos. Los beneficiarios del Estatuto de Vecindad, aquellos propietarios de heredades o inmuebles hitos en la jurisdicción del concejo con sus propias obligaciones fiscales, frente a aquellos otros que carecen del mismo, pero al igual que los primeros se ven también en la obligación de satisfacer determinadas gabelas por acudir y participar en el mercado urbano. Bien, brevemente, para acceder al avecindamiento de las villas era condición indispensable que el interesado nombrara fiadores o avalistas que garantizaran el pago del pedido señorial o de otros impuestos directos demandados por el concejo. El Estatuto de Vecindad conllevaba, por tanto, la obligatoriedad de inscribirse en los padrones y libros de cuentas, de declarar la nómina de bienes o heredades habidas en propiedad ante los fieles y satisfacer el cómputo de maravedís exigidos por los mismos en el cobro de derramas y repartimientos. Bien, la numeración y el control de los habitantes de los núcleos urbanos del señorío se llevó a cabo mediante diversos procedimientos a lo largo de la Bajada Media. El recuento de hogares o fuegos fiscales fue utilizado también en el marco rural de la Tierra Llana, así como por otras instituciones del territorio. Procedimiento pues, que quizá fue el primero y el más ampliamente empleado, ¿no? Con todo, desde el último tercio del siglo XIV, determinados concejos comienzan a establecer distintos criterios para proceder al reparto y distribución de las cargas directas entre el vecindario, transformando el impuesto personal o individual, hasta entonces representado por una cuota fija e inmutable, en una contribución variable que atendería al nivel de riqueza de cada individuo. Bien, al igual que en otros espacios del occidente europeo, la agrupación del vecindario comienza a establecerse también en las villas vizcaínas mediante su graduación económica, esto es a través de la estimación o evaluación de su patrimonio y bienes. Bien, ¿cuáles son las primeras referencias a estas acometidas de la elaboración de los libros de estimas? Bueno, a la altura de 1373, en la ciudad de Orduña, aparece ya una primera ordenanza en torno a los procedimientos para llevar a cabo la estimación de los bienes y 14 años después en Bilbao, 1387, la villa de Bilbao instaba a todos sus vecinos a presentarse ante los oficiales en la iglesia de Santiago para declarar la estimación de sus bienes muebles e inmuebles, contemplando asimismo la posibilidad de entregar
para su préstamo pues toda una serie de ropa inservible, etcétera. Bueno, un procedimiento que está en sus inicios y que tiene distintas variantes. Bueno, aquí hay un texto, el de la izquierda, concerniente al de Bilbao, y el segundo es un ejemplo la estimación del patrimonio de un notorio bilbaíno en 1431. Bueno, ahí tienen desglosado un poco la nómina de bienes muebles e inmuebles, y la estimación, esto es una cuestión que varía en función del concejo, es decir, los procedimientos, los índices son distintos y no es un precio o un valor en maravedís que atienda al precio real de mercado de los bienes señalados. Bueno, decir que, aunque los primeros libros de estimas que se conservan en el señorío datan de finales del siglo XV, pues testimonios indirectos se corroboran el pleno funcionamiento de estos procedimientos desde finales del siglo XIV, desde segundo tercio del siglo XV. Bueno, de nuevo, la documentación judicial. Este caso lo publicó Ramón Arsenio da Costa y su equipo, y testimonios de carácter fiscal que nos ayudan también a valorar este tipo de cuestiones. Bien. Este documento en concreto pues señala también algunas de las pautas empleadas por el Concejo para la recaudación de sus impuestos directos. Bueno, existe una periódica valoración de los bienes de los contribuyentes previo al cobro, cómputo de maravedís que se anotará en un posterior sumario a través de su iguala en unidades de millar. Bueno, aquí el sistema de millares es el empleado para la recaudación de repartimientos en las villas vizcaínas. Bien, bueno, básicamente, decir, la estimación del patrimonio, en este caso de Juan Sánchez de Arbolancha, se reduce a una cifra y de aquí, es decir, su traslado en el sumario sería 99.360.000. Es decir, a partir de ahí, una vez realizada la estimación de todos los bienes del vecindario, el Concejo establece el reparto y distribución de la cuantía a recaudar, asignando un valor o índice a satisfacer por millar. Es decir, da la sensación de que es un sistema de reparto de las cargas directas que podría ser bastante equitativo. Bien, decir que con algunas variantes, en casi todas las villas del señorío que conservan documentación municipal se constata la existencia de este sistema de millares. Bueno, un poco por valorar. Es decir, las informaciones que proceden de estos libros son muy interesantes para el estudio del patrimonio y de los bienes de los vecinos. Y decir que cada concejo tenía una forma distinta de elaborarlos, luego hacer un estudio, un análisis comparativo, hay veces que es complicado. Es decir, por ejemplo, el caso de Durango es muy interesante porque fuera de los bienes de los vecinos consignados dentro de los términos jurisdiccionales, también se incluían los que estaban fuera en otras localidades. Y, permite hacer esta serie de experimentos un poco para ver la extensión territorial de heredades, etcétera, etcétera. Decir que datos que sirven también para valorar un poco la distribución de la riqueza entre los habitantes del vecindario asignado en los libros, ¿no? Es decir, un poco siguiendo la metodología ya empleada por Piquero y Ramón, siguiendo un poco el asunto, ya podíamos ir completando poco a poco esa nómina de índices estadísticos, ¿no?, que nos sirven para medir. Decir un poco la importancia del porcentaje, es decir, la importancia del repartimiento de la fiscalidad directa en las vías del señorío. Es decir que, aquí tenemos varios ejemplos, es decir que, a finales del siglo XV todavía hay muchas localidades que concentran o que requieren o hacen uso de la fiscalidad directa para pagar buena parte de los gastos ordinarios, ¿no? Es decir, aquí tenemos en esta pequeña gráfica la distribución un poco del peso. Es decir, que de esta situación de partida en la que la fiscalidad directa, el repartimiento, tiene un notorio peso, vamos a pasar poco a poco, a finales del siglo XV, a la situación que venía describiendo antes, es decir, a vincular la fiscalidad indirecta y convertirla en el peso, en el sostenimiento principal de las haciendas municipales más importantes. Bien, por seguir un poco en esta tabla, la importancia del repartimiento en villas como Bilbao, 1470, repartimientos de 1 millón de maravedís todavía se recaudaban por estas fechas.
Y lo que quería hacer rápidamente, no sé cuánto me queda... Sí, 7 minutos, bien. Lo que quería ver un poco era el cambio, es decir, en esta, bueno, en el Señorío de Vizcaya, pues sí que se podía hacer o se podía ver este cambio, ¿no? Es decir, quizá el ejemplo más significativo es el de Bilbao. Aquí están en Reales de Plata todas los ingresos agrupados. Voy a decir un poco la importancia del repartimiento en Bilbao frente a esas rentas de propios y SISAs que ya a comienzos del 16, finales del 15 ya han sustituido definitivamente al repartimiento como forma de financiación. Y ver, bueno, las escalas también es importante, ¿no? Ver el nivel de ingresos brutos en las distintas localidades, Durango, Plencia, bueno, ver un poco la importancia de Bilbao como centro financiero, en este caso de notoria, es decir, se ve, es decir, las cifras hablan por sí solas. Bien, bueno, ver esta dinámica también en otras villas de interior, por ejemplo, en la villa de Durango, en 1498, la distribución de los ingresos, pues bueno, SISAs como el vino tinto, bueno, ya ocupan casi el 30%, arrendamientos de tiendas, arrendamientos de montes, al que me hacía referencia, a la explotación de términos, bueno, pues tienen una notoria importancia, pero es que, bueno, el repartimiento pues está en torno al 15%, bueno, es interesante verlo. En localidades como Bermeo vemos que ya el repartimiento pues no tiene apenas cabida para el sostenimiento de la hacienda municipal, donde bueno, SISAs como el PAN, bueno, donde un 46%, mesuras, bueno, hay una serie de rentas que afectan ya al mercado y que van a convertirse en el sostenimiento del gasto ordinario de las haciendas municipales urbanas. Bien, el caso, ya he dicho, de Bilbao es el más notorio. 1.531, bueno, el repartimiento un 8,3%, préstamos un 20%, cestería, etcétera, etcétera. Bueno, la recaudación llega al 1,5 millones de maravedís. Bueno, aquí tienen un poco en reales la evolución de los arrendamientos de SISA, es decir, que es una constante en los arrendamientos que en los procesos de subasta que hemos localizado, donde tenemos también la nómina de los arrendatarios, es decir, que bueno, la presencia de las élites urbanas, de comerciantes de alto, es decir, que tienen sus contactos con el consulado en Flandes, etcétera, están aquí metidos de forma mayoritaria frente a otro tipo de sectores sociales. Y aquí quería hacer un poco la pequeña comparación con respecto a las haciendas municipales, esas localidades del territorio urbano, donde obviamente el nivel de recaudación es muchísimo menor y los sistemas es decir, los procedimientos, la tipología de ingresos es mucho más simple. En este caso, bueno, pues teníamos las cuentas de la anteiglesia de Begoña entre 1499 y 1513, pues este vacío notorio, bueno, decir que era el repartimiento, es decir, un repartimiento coyuntural es empleado para el pago de una serie de gastos más o menos ordinarios. Bueno, juntas generales, en este caso gastos de la Armada tiene bastante significación, pleitos y trámites administrativos, quizá en comparación con Valladolid el porcentaje es mucho mayor. Es decir, que este proceso de transformación, de la implantación de SISAs, de impuesto indirecto, va a tener una notoria contestación por parte de los territorios rurales, es decir, de los concejos rurales agrupados en junta. Es decir, hay procesos judiciales de notoria entidad, el Consejo Real, en Chancillería, etcétera, etcétera, que hablan, bueno, pues de ese rechazo del mundo rural a someterse a la nueva fiscalidad, o lo que ellos consideran esta nueva fiscalidad que se está imponiendo en las plazas a las que tienen que acudir para sacar su producto o para obtener beneficio. Y bueno, un poco volviendo al tema de los libros de estimas, la recaudación en torno de las cargas directas en torno a la distribución de la riqueza, bueno, ver que en el mundo rural pues esta cuestión no se ha dado. Es decir, cada casa, el titular de cada casa paga el mismo cómputo sin atender a la extensión de las tierras que puede tener su solar o sus propiedades. Y ya acabo enseguida. Me parece que, bueno, como comparativa tiene mucho que desear. Y finalmente, bueno, yo no voy a concluir este trabajo aquí porque creo dejar un poco la cuestión para desarrollarla en la publicación,
Pero bueno, creo que el ejemplo del señorío de Vizcaya, de un poco la notoriedad de las finanzas municipales, bueno, choca un poco quizá con ese esquema inicial, que es el que conocíamos, del valor de las rentas ordinarias debidas a la Real Hacienda. Y ello, pues no sé, supongo que debe tener alguna explicación, que algo se tiene que deber. Es decir, supongo yo que un impuesto como la alcabala en Bilbao pues podía haber tenido unos beneficios económicos sustanciales. Y bueno, pues no aparece, es decir, no se implanta esta imposición. Bueno, yo me parece, quería presentar aquí una serie de puntos y dejar a vuestra consideración el por qué. Voy a adelantar una pista. Bueno, me salto el tema de las obras públicas, que está aquí el tema del gasto, no lo voy a tratar. Bueno, me adelanto esa pista, lo dejo ahí, como posible cauce de interpretación. Y nada, muchas gracias a los asistentes y al comité organizador, por supuesto. Gracias.